Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo subidas muy importantes en los mercados y si ayer comentábamos que el IBEX 35 se estaba quedando un poquito más atrás en estas subidas, pues hoy ha estado en la cabeza de las subidas. Por lo tanto, parece que se va equiparando al resto de índices. Pero eso sí, estamos totalmente en vilo por lo que pueda pasar a las 8 de la tarde. Recordad que a las 8 de la tarde es esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Se espera que se mantengan los tipos de interés y después vendrá el discurso de Powell al que muchos están esperando a ver cuál es el tono que va a dar para ver si esa parada de la subida de tipos se debe a que la inflación ya ha bajado lo suficiente o si que quizás está notando un debilitamiento de la economía. Así que el tono que de Powell en ese discurso va a ser muy importante para el devenir de los índices las próximas sesiones. Así que bueno, sí que es verdad que si ahora mismo vemos que se mantienen los tipos, un discurso muy optimista de Powell, el mercado podría mantenerse con mucha fuerza al alza, pero como decimos, cuidado porque como cambie el tono de Powell y sea más hawkish en vez de dovish, que es lo que se está esperando, pues puede que el mercado no se lo tome muy bien y veamos una corrección que en principio simplemente podría ser una corrección. Pero bueno, como decimos todos, muy atentos. Y nada, para hacer un poquito más corta la espera, vamos a analizar tres acciones como cada día. Bueno, pues las tres acciones que he elegido para el vídeo de hoy son BBVA, Sabadell y Solaria. Creo que entre todas pues será de las que están haciendo movimientos bastante interesantes, así que por eso las traemos en el vídeo de hoy. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es BBVA. ¿Y por qué la hemos traído? Porque veíamos un claro movimiento lateral. Fijaros, tiene un soporte en la zona de los 6,26, un techo claro en la zona de los 6,68 y además también veíamos con la media de 70 sesiones actúa como soporte en el más corto plazo. ¿Y qué ha pasado en la sesión de hoy? Pues que hemos visto cómo ha superado la zona de los 6,68. Además lo ha hecho con un volumen al alza, lo que en principio parece que es muy buena señal. Y superar esta zona, ¿a qué nos abre la puerta? Pues de nuevo nos abre la puerta a alcanzar esos máximos que veíamos en marzo. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que siempre que se supera una resistencia la debemos consolidar como soporte. Fijaros en la zona de aquí, como también superó la zona de los 6,68, parecía que aquí la consolidaba, pero luego cuando intentaba repuntar no conseguía marcar un nuevo máximo creciente y volvía a caer. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos ver? Pues si se mantiene al alza aquí en el momento que veamos una corrección, se mantenga sobre la zona de los 6,68, veamos algo parecido a lo que veíamos aquí, pero luego si vuelve a repuntar, que consiga marcar un nuevo máximo creciente. Esa sería la clave y la confirmación para saber que volveríamos a la zona de máximos alrededor de los 7,26. Vamos a marcarla para que lo veamos. Mientras tanto, pues vamos a tener que seguir esperando a ver si consolida esa zona. ¿Qué podría pasar si ahora vemos una corrección o vemos que se mantiene al alza pero luego no se mantiene sobre la zona de 6,68? Pues sería muy mala señal. Volveríamos a tener una ruptura en falso de esa resistencia tan importante e implicaría caídas de nuevo hasta los mínimos que veíamos en mayo. Incluso podríamos irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones como ya veíamos en marzo de este mismo año. Así que bueno, la verdad que hoy lo ha hecho muy bien. Ha habido una ruptura con volumen, eso siempre es muy buena señal, así que vamos a ver si se acaba confirmando con el resto de las sesiones. Vamos a seguir con Banco Sabadell. Hemos visto algo bastante parecido, que ya íbamos viendo durante las anteriores sesiones que se mantenía por encima de esa resistencia, la media de 70, pero no conseguía superar la zona del euro, que era una zona clave como resistencia psicológica. La sesión de hoy hemos visto cómo con esa subida del 2,15% ha conseguido superar la zona del euro y además hemos visto cómo se ha despegado de la media móvil de 70 sesiones, lo que es muy buena señal. En un primer momento, ¿dónde podríamos poner el primer objetivo? Fijaros en este gap que tenemos por aquí, en la zona del 1,03. Es probable que del impulso actual, a no ser que pase una hecatombe o que Powell llegue con el hacha de guerra y veamos mañana una corrección importante, pero si el mercado se mantiene un poquito estable, podría llegar a esta zona de los 1,036, que es donde tiene ese gap pendiente de cerrar. ¿Qué vemos que se mantiene sobre ese gap? Pues cuidado porque podríamos volver hasta los máximos que veíamos en la zona de los 1,10 en abril y a partir de aquí podríamos poner el objetivo de nuevo en ese gap pendiente de cerrar. La situación es muy parecida a la que tenemos en BBVA. Acaba de romper una resistencia muy importante con un aumento del volumen, pero necesitamos esa consolidación, ese retroceso. Quizás sea interesante ver un impulso más fuerte en las siguientes sesiones para luego ese retroceso tener margen suficiente para apoyarse sobre la zona del euro y la media de 70 sesiones para luego continuar con ese impulso tan importante que debe venir acompañado con volumen
como lo ha hecho en la sesión de hoy. Así que bueno, tenemos sensaciones positivas ahora mismo, pero bueno, de momento tampoco nos vamos a engañar, porque sí es verdad que en el corto plazo parece que lo está haciendo bien, pero si echamos un poquito la vista atrás, de momento tenemos máximos y mínimos decrecientes. En el medio y largo plazo no podríamos estar hablando de nueva tendencia alcista hasta que no consigue superar la zona de los 1,10. Así que bueno, vamos a tener que ir pasito a pasito, aunque sí que es verdad que esos objetivos que vamos poniendo más en el corto plazo les podemos ir alcanzando, que será lo que luego nos lleve a una nueva tendencia alcista. Si por el contrario vemos que las siguientes sesiones vuelve a perder la media de 70, sería muy mal señal, tendríamos una ruptura en falso. ¿Y dónde nos podríamos ir? A marcar nuevos mínimos decrecientes. Fijaros que si marcamos un nuevo mínimo decreciente con la tendencia que comenzó en marzo, nos podríamos ir de nuevo a esa zona de los 0,82, que es una zona clarísima de soporte y donde tendríamos ya un mínimo de nuevo decreciente por debajo de los mínimos que veíamos en mayo. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Solaria. Veamos una caída muy importante, fijaros, desde el mes de enero. Y sí que es verdad que aquí en la última caída, creo que la analizábamos y decíamos que teníamos una divergencia, pero que bueno, que deberíamos ir con cuidado porque de momento el volumen era bastante alto con la caída, aunque sí que es verdad que teníamos una divergencia y que la debíamos vigilar. También, si cogemos los anteriores mínimos y trazamos también con el RSI, teníamos de nuevo una divergencia. Fijaros. Por lo tanto, sí que es verdad que teníamos varias señales para pensar que podríamos ver un rebote. De momento hemos visto un rebote bastante importante y de nuevo hemos visto una subida del 1,85%. Sí que es verdad que la sesión del lunes dejó un sabor un tanto agridulce porque parecía que iba a subir con mucha fuerza y luego al final, aunque vimos una subida del 4,60%, recortó bastante, le llegó a subir, pero bueno, ¿qué pasaría si ahora mismo, yo creo que la clave estará en esta zona de aquí, vamos a ponerlo aquí, en la zona de los 13,70. Si supera la zona de los 13,70 podríamos marcar ese objetivo en la media móvil de 70 sesiones que, como ya hemos comprobado anteriormente, actuaba como resistencia al comienzo de la tendencia bajista. Fijaros como aquí también actuó como resistencia y cuando la superó voló con bastante fuerza. ¿Qué pasa? Que si echamos la vista atrás vemos desde agosto del pasado año, una clara tendencia bajista en el medio largo plazo. Y para cambiar esta larga tendencia alcista debería superar la zona de los 20 euros. Por lo tanto, la verdad que ahora pues parece complicado. En el corto plazo, como decimos, si supera la zona de los 13,70, objetivo media de 70 sesiones, y ahí la tendremos que volver a analizar de nuevo, porque nos juntamos también con una zona muy importante, los 14,50, así que bueno, en el corto plazo se podría mantener un poquito más al alza, pero debemos ir pasito a pasito, no sea que veamos un nuevo impulso en falso para superar la zona de los 13,70 y volvamos a caer, porque fijaros que aquí nos hemos dejado un gap pendiente de cerrar, es decir, esta última divergencia, ¿dónde cogería más fuerza? Quizás si superamos la zona de 13,70 para lograr ese objetivo un euro más arriba, en la zona quizás de los 14,70 para tocar esa media móvil de 70 sesiones. Así que bueno, vemos rebotes quizás en acciones que han venido un poquito más castigadas en los últimos meses. Hay que andarnos con cuidado porque sí que es verdad que parece que están dando señales de que se quieren dar la vuelta, de que quieren recuperar esa tendencia alcista que veíamos en los anteriores meses, antes de las caídas que veíamos en marzo, pero tenemos que cogerlo con cuidado. Fijaros en el BVA, como aquí también parecía que recuperábamos esa tendencia alcista tan fuerte y luego fue un jarro de agua fría la caída que veíamos aquí. Fijaros como en Sabadell pasó exactamente lo mismo. Aquí parecía que hacía un suelo redondeado y que nos íbamos a cerrar el gap. Fijaros como luego vimos una caída muy fuerte marcando nuevos mínimos decrecientes. Por lo tanto, hay que ir pasito a pasito, no hay que confiarse, hay que confirmar esas rupturas de las resistencias para y así poner los objetivos un poquito más en el largo plazo al alza. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Ahora mismo son las 6 de la tarde, faltan 2 horas para esa decisión de los tipos de interés y ese discurso en Estados Unidos, donde comentarán la situación que tienen ahora mismo y por qué han decidido mantener los tipos de interés o subirlos. Así que bueno, todos muy atentos porque sin duda es lo que va a marcar el final de la semana. Puede ser el impulso definitivo para dejar atrás las caídas que veíamos en el año 2022 o puede que sea un punto de inflexión para ver el final de la subida para volver a corregir con bastante fuerza. Así que bueno, creo que debemos estar todos muy atentos. Hay que tener en cuenta también que normalmente cuando llega la caída más importante en las bolsas se suele producir después de que esa subida de los tipos de interés ya llegue a su fin y que digan que ya no van a subir más los tipos de interés y que empiezan a corregir, quizás los tipos de interés les empiezan a bajar en los próximos meses. ¿Por qué?
Pues porque mientras van subiendo los tipos de interés, si hacen eso, el discurso o el mensaje que le están mandando a la economía, palabras aparte de lo que digan, es que la economía está fuerte y se pueden permitir subir los tipos de interés y además tienen que reducir la inflación. Cuando mantienen los tipos de interés, pues podemos coger la lectura de que quizás el objetivo de reducir esa subida de la inflación se va manteniendo, pero si mantienen esos tipos de interés muy altos es porque la economía se mantiene fuerte. Pero si ya empezamos a ver cómo bajan los tipos de interés, eso puede ser debido a que la economía empieza a flojear y eso lanza un mensaje bastante negativo a los inversores y es lo que produce la peor parte de las caídas en las bolsas dentro de una fase del mercado bajista, dentro de ese gran ciclo que mueve los mercados. Así que bueno, eso es lo que debemos tener en mente ahora mismo. Así que nada, mañana jueves creo que sí, nos podremos ver de nuevo, pero tampoco lo puedo confirmar y si no, ya nos veríamos el lunes, porque este fin de semana no vamos a tener vídeo del resumen semanal. Así que nada, espero que nos veamos muy pronto. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, a ver qué pasa a las 8 de la tarde, a ver si nos podemos ver mañana. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.